Nacho. Hola, hola. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches aquí ya, sí. ¿Qué hora es ahí? Bueno, en Canarias, que es donde yo vivo, son las 10:30 y pasado 2 minutos. Ok. Es una hora menos que en el resto de España, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, entonces, déjame hablar dos palabras de ti. Bueno, un poquito más de dos palabras. Nacho Romón es de Canarias, ya lo ha dicho, es psicólogo y economista y trabaja con la terapia de vidas pasadas desde hace más de 18 años. Eh, Quería estudiar psicología, pero su familia lo inclinó por las ciencias económicas y bueno, les hizo caso hasta que en el 2011 dijo, basta la economía y me dedico de lleno a la terapia de vidas pasadas. ¿Así Sí. fue? Bueno, estudié, soy terapeuta desde 2004 ya, bueno, haciendo terapia Ajá. regresiva, aunque lo conozco desde el año 98. Y, y realmente lo que hice en el 2011 fue abandonar absolutamente ya mi carrera de economista para dedicarme al 100% a esto, que es lo que hago desde 2011, tanto como terapeuta como formador de terapeutas. ¿Sí? Claro. Y su primer libro, Posesión Espiritual y Almas Perdidas, que vio la luz el pasado mes de junio, habla de sus experiencias en consulta con almas desencarnadas que se han quedado en este plano. Un tema súper interesante. ¿Y nos vas a hablar de los milagros en la terapia de vidas pasadas, la terapia del alma? Efectivamente, es el El tema. micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, primero darte las gracias por toda la organización de este trabajo magnífico que has hecho tú en compañía con otras personas. Y bueno, la verdad es que es de agradecer que me hayas invitado a estas conferencias, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? ¿A ti por estar? Bueno, eh, darle las gracias a todos los ponentes anteriores, también a Antonio por esta exposición tan detallada de la parte básica y teórica de la terapia regresiva, porque así me ahorra explicar muchas cuestiones, ¿no? Y realmente yo lo que quiero hablar hoy son de los milagros de la terapia regresiva. Milagros entre comillas, ¿no? Porque realmente nosotros quiénes somos, ¿no? Estamos hablando de que del alma, del espíritu. Yo voy a usar el mismo término, alma, para referirme al espíritu. No utilizo la terminología espírita, que es la que diferencia esas dos terminologías, ¿no? De alma y espíritu. Yo hablaré de alma, tanto esté encarnado o no. Eh, ¿Nosotros con qué nos identificamos realmente, ¿no? Nos identificamos con un cerebro, después de toda la educación que nos dieron. Cuando éramos niños, ¿cómo nos sentíamos? Nos sentíamos diferentes que ahora, que somos adultos. ¿Y quiénes somos realmente entonces, no? Estamos invadidos por una especie de alien, que es el alma, y que ha tomado nuestra conciencia, o por lo menos una parte de nuestra información inconsciente, y que actúa de una forma autónoma en muchos casos, ¿no? Bueno, yo les hablo de mi experiencia, nada más, ¿no? No es que tenga la verdad, pero sí les quiero hablar de mi experiencia. Nosotros somos ese alma, básicamente, ¿no? Y además el alma contiene toda la conciencia. ¿Y cómo me atrevo a decir una cuestión como esta, ¿no? Donde el alma tiene toda la conciencia, que no hay conciencia en el cuerpo? De hecho, algo que todavía se discute a nivel filosófico, ¿dónde está la conciencia del ser humano, ¿no? ¿Qué es eso de la conciencia? ¿Qué es eso del pensamiento? ¿Es esto de la información que traemos arrastrando de muchas vidas, ¿no? Pues realmente para mí está en el alma, y lo digo por pura experiencia, ¿no? Yo desde muy joven, espontáneamente, mi alma salía del cuerpo. Me ocurrió durante mucho tiempo, e incluso esto a punto de dormir, y estando consciente, despierto, absolutamente consciente, por 2 veces me salí del cuerpo, donde hubo un tránsito extraño, donde realmente cuando sale del cuerpo el alma, eh, no hay una conciencia del tránsito, por así decirlo, ¿no? Puedes estar de pronto observando una imagen desde fuera del cuerpo, pero no te has dado cuenta que has salido del cuerpo, sencillamente has cambiado de perspectiva, ¿no? Y toda la conciencia estaba fuera del cuerpo. Realmente
no había conciencia en ese cuerpo que había quedado inerte, además, ¿no? Tuve la primera experiencia de forma consciente, porque había tenido muchas estando a punto de dormir, de forma consciente me fue hablando con una persona, estando yo estudiando la carrera de económicas en Madrid, y yo de pronto empecé a verme desde arriba, y a una persona, yo no me identifico al principio, vi a una persona hablando con alguien como si estuviera cotilleando desde un segundo piso, y de pronto me fijo y era yo. Y cuando tomé conciencia, porque para mí fue un shock, imagínense, ¿no? Volví al cuerpo, volví a ver con los ojos del cuerpo, y la persona que tenía enfrente me estaba diciendo, Nacho, Nacho, ¿qué te está pasando? ¿No? No entendía lo que me había pasado. Me había ido, o sea, había tenido una ausencia, ¿no? Mi alma había salido fuera del cuerpo y el cuerpo tenía una ausencia, estaba como catatónico, ¿no? Por eso les digo que planteemos quiénes somos realmente, ¿no? Porque para mí somos esa esencia que llamamos alma y que está aquí ahora con nosotros en este cuerpo, está aquí ahora en este cuerpo. Podemos decir, con esta conciencia que es la conciencia mental, racional, de este cerebro que tiene interacciones entre neuronas, sinapsis neuronales, y que ha hecho un yo, y se ha identificado con un yo, porque nos enseñaron a identificarnos con este yo desde que éramos niños realmente, ¿no? Pero cuando somos niños, esto no es así. O sea, cuando uno nace, incluso está dentro de su mamá, y se ve en la terapia de vidas pasadas, en las experiencias del útero materno, hay una claridad absoluta. Muchas veces desde fuera del cuerpo, aún sin existir ni siquiera esa unión del óvulo y espermatozoide, donde podemos ver a nuestra mamá y a nuestro papá haciendo el amor y de pronto ver que nos incorporamos en ese momento. Y desde el principio tenemos toda la conciencia. A veces, como me ocurrió el otro día con una paciente, de pronto descubrimos que la mamá que elegimos, ¿no?, es alguien que odiamos a muerte porque en una vida pasada nos mató. Y lo que me ocurrió el otro día fue que la experiencia de esta persona lo que hace es abandonar ese cuerpo. Y el cuerpo muere. Fue una confusión realmente para mí como terapeuta el no entender nada de qué pasa si esta mujer está viva, cómo es que ha muerto, ¿no? Resulta que su mamá tuvo un aborto anterior, muy temprano, y cuando va al espacio entre vidas, el guía le dice, oye, te recuerdo que tienes algo que solucionar con esta persona que va a ser tu mamá, ¿no? Pero como digo, también en ese tránsito entre el espacio entre vidas y nuestro cuerpo físico hay un gap de información. Este cuerpo físico es como ponerle a Michael Schumacher, ese 7, 8, 9 veces campeón del mundo de Fórmula 1, no me acuerdo exactamente cuántos, ponerle un cochecito, ¿no? Un 600, un Seat 600 o un Volkswagen de estos de los años 50, ¿no? Obviamente lo va a conducir, pero no va a sacarle todo el partido que él podría sacar. Lo mismo le pasa al alma con el cuerpo. El cuerpo es un vehículo de expresión, de experimentación, pero realmente no es el mejor vehículo para el alma, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos ese gap de información, ¿no? Y aquí es donde quiero llegar yo, ¿no? Si nos identificamos con el cuerpo y la mente consciente del cerebro que tiene interacciones neuronales, nada más, vamos a estar haciendo esta separación entre el cuerpo y el alma, ¿no? Pero realmente, en mi experiencia, nuestra esencia es el alma. Nuestra esencia es ese alma que vive muchas experiencias en diferentes cuerpos. Para ella no existe el tiempo, como lo conocemos en estos cuerpos. Como decía el doctor Kabuli, es como tenemos toda la biblioteca simultáneamente, el alma la tiene simultáneamente, tiene toda la información de todas las vidas, al mismo tiempo, están aquí ahora. Y en la habitación de al lado podemos tener diferentes partes de nuestra alma atrapada en experiencias traumáticas no entendidas o no superadas de alguna forma. Y es aquí, en este, para mí, autoconocimiento y en el trabajo profundo, porque aquí realmente me gustaría dirigirle esta información tanto a las personas que son nuevas en esta técnica y nunca han hecho terapia o han hecho terapia como paciente, como a los muchos terapeutas que hay aquí, ¿no? En el sentido de no limitemos la expresión de nuestro ser.
es nuestra alma en este cuerpo. Y por eso quiero hablarles de los milagros del alma. Los milagros del alma y de a través de la terapia de vidas pasadas no es más que experiencias en mi propia consulta, al igual que mi libro Posesión Espiritual de Almas Perdidas, habla de experiencias extrañas, extraídas de más de 600 casos que he tenido de posesiones espirituales, ¿no? Quizás los 21 casos más extraños que he tenido están expuestos ahí. Estos casos que les voy a contar son casos singulares, no habituales, pero que demuestran el poder de la transformación a través de esta técnica cuando los conectamos en ese estado expandido de conciencia con nuestra esencia, que es el alma. Me gustaría ponerles un primer caso de Pablo, es un seudónimo, no voy a dar ningún nombre real en esta experiencia, en esta conferencia. 65 años, profesor de instituto, retirado hacía 2 años. Llegó a mí a través de un equipo de médicos con el que yo trabajaba, básicamente con enfermedades crónicas. Este hombre tenía cáncer, un cáncer terminal, cáncer de tejido blando. Le habían dado 1 mes de vida. Cuando llegó a mí, yo creo que tenía una esperanza de vida de 3 semanas. Inoperable, no había quimio específica para ese cáncer. Era una muerte segura. Y él vino porque su mujer le dijo que viniera a verme. Él vino, por así decirlo, obligado por su mujer, ¿no? Tuve una entrevista primera y de pronto, esta primera entrevista, todo era perfecto. Su papá era perfecto, su mamá era perfecta, en la vida, en la casa, cuando él era niño, era perfecta, ¿no? Entre otras cuestiones que se les preguntan en las entrevistas iniciales está la infancia, básicamente, y los padres, la interacción con los padres. Cuando empezamos a hacer la sesión, él vio que esta técnica no era como las que él había conocido. No todas las técnicas son iguales, obviamente, igual que no todos los terapeutas son iguales. Esa conexión energética que se puede producir entre un terapeuta y un paciente, porque nuestro campo ampliado de conciencia interactúa con el del paciente, hace terapeutas diferentes y también las técnicas son diferentes. No es igual una técnica cognitivo-conductual que la terapia de vidas pasadas. Se los puedo decir porque tengo pacientes que llevan años haciendo terapia cognitivo-conductual y de pronto llegan a mi consulta después de 4 años y en una sesión avanzan más que en 4 años de experiencia cognitivo-conductual. Por eso digo que no todas las técnicas son iguales. Obviamente los terapeutas pueden ser una diferencia, pueden marcar la diferencia, pero dentro de cada una de las técnicas. Por lo menos es mi experiencia, ¿no? Este hombre, cuando se da cuenta que esto no es la técnica que él estaba habituado, para la sesión. Yo pensé que es que él quería terminar ahí. Y de pronto abre los ojos, me mira y me dice, mira, perdona, hay algo que no te he dicho. Soy un maltratador. Hace 40 años maltrato verbalmente y físicamente a mi mujer, también a mi hija. Yo, obviamente, no soy nadie para juzgar a nadie. Dije, muy bien, vamos a ver qué es lo que pasó, que eres un maltratador, ¿no? Él se conectó en ese momento con una experiencia con 5 años, en su casa, en las medianías, en las islas de Gran Canaria, en un pueblo, regando las plantas del jardín de su casa, cuando papá, que era un alcohólico agresivo, entra por la puerta borracho y él no entiende nada de lo que está pasando, él tiene miedo, ¿no? Porque papá es agresivo. Y el padre, realmente templado, como decimos en Canarias, borracho, quiere hacer el amor con la mujer. La mujer lo único que le dice es el niño se resiste, ella le pega un puñetazo en la cara delante de ese niño, la tira al suelo, la arrastra por los pelos en la habitación de al lado, el niño paralizado, mi paciente paralizado, y viola a su madre. Él no lo ve, lo oye, y lo único que decía mamá es el niño, el niño. Yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que sientes? Tengo ganas de matar a papá. Bien, ¿y dónde sientes esas ganas de matar a papá? Aquí en el pecho. Tengo rabia y miedo al mismo tiempo. ¿Qué pasa que no matas a tu papá? Es muy grande, no puedo. Dice sacar su energía, su conciencia de ese cuerpo, mirando a ese niño desde fuera. Mira a los ojos a ese niño. Dime lo que ves en los ojos. Veo el miedo. Veo el miedo que tiene ese niño. Bien. Ahora vete a ver a un momento en que estás maltratando a tu mujer.
mira los ojos a tu mujer. En ese momento empezó a llorar ese hombre de 65 años, con cara de buena persona además, ¿no? Empezó a llorar amargamente y dijo, yo quería matar a mi padre y me he convertido en mi padre, ¿no? Yo, a partir de esa frase que dijo, yo supe, o sea, mi alma supo que era imposible que ese hombre volviera a tocar a nadie más. Hasta aquí, algo normal en esta terapia de vidas pasadas, ¿no? Luego tuve ya sesiones donde fuimos a vidas pasadas, ¿no? Esta primera sesión fue así, intensa con la juventud, esta experiencia de maltrato en la infancia, ¿no? Como digo, hasta aquí la parte normal, ¿no? De que alguien que sea maltratador se conecta con la experiencia del origen del maltrato, de recuperar la energía que está atrapada en esa experiencia, ese niño está atrapado ahí todavía, una parte del alma que está atrapada ahí todavía. Y de pronto a la semana le hacen un escáner. El escáner a la semana dice que ese tumor de 6 centímetros medía 2. Los médicos muy extrañados porque esos cánceres no remiten. Hicieron otro escáner pensando que se había movido mientras lo hacían el escáner. Y de pronto el tumor, a las 2 semanas, decían ese segundo escáner, el tumor había desaparecido. Obviamente lo que piensan los oncólogos con los que trabajo yo es que el escáner estaba mal. Y lo cambian de hospital y le hacen un nuevo escáner a las 3 semanas. Confirma que el tumor había desaparecido. Este hombre, al liberar, a recuperar esa parte de su energía, esa parte de su alma atrapada en esa experiencia, no solamente dejó de maltratar a su mujer, a la que conocí yo a las 3 semanas, el día que le dieron el dictamen de que efectivamente el cáncer había desaparecido, yo cerraba una jornada de física cuántica y un físico cuántico francés que trajimos a Canarias, y hice una meditación guiada al piano, yo toco el piano, y él apareció de la mano de su mujer. Parecían 2 quinceañeros de la mano. Mientras habló conmigo, me presentó a su mujer, su mujer me dio un beso, me miraba muy amorosamente y todo el tiempo tenía agarrado la mano de su marido y acariciaba con su otra mano el dorso de la mano de su marido, todo el tiempo, los 10 minutos que estuve hablando con él, ¿no? Y él me estaba contando esta confirmación. Y en un momento dado yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué le dijiste a los médicos? ¿Qué te han dicho ellos, ¿no? En cuanto a tratamiento? Dice, bueno, me han dicho que a pesar de que no hay nada específico para mí, debo tomar una medicación, una quimio, bueno, pues por protocolo, ¿no? A pesar de que no haya nada específico para lo que yo tenía. ¿Tú qué le has dicho? Yo sabía sus respuestas, que yo no voy a tomar nada, que yo sé por qué tuve ese cáncer y sé que nunca más lo voy a tener. En ese momento me picó el ojo, no había falta que me lo hubiera picado, pero era como una señal diciendo, nunca más voy a tocar a nadie, ¿no? Para mí y para muchos médicos, para esos médicos que atendían a esta persona, esto fue un milagro. Para mí no lo fue básicamente la expresión del alma, de cómo es capaz de liberar las tensiones internas de este cuerpo físico, porque obviamente tenemos un cuerpo físico, y tenemos un cerebro con conexiones, y tenemos una mente que piensa, y tenemos un inconsciente donde se engancha el alma. El alma está conectado con ese inconsciente porque también hay una información inconsciente propia del cerebro, esos recuerdos de la niñez, por ejemplo, o esos automatismos que yo más bien le llamo subconsciente. Yo sí que distingo entre el subconsciente y el inconsciente, no quiero entrar en ello ahora, pero esa información del alma, la conexión del alma a través del inconsciente, hace que se liberen tensiones, esas tensiones internas. Y le puedo incluso dar una explicación desde el punto de vista científico de qué pasó con este hombre. ¿eh? Imagínense que cuando alguien vive en la tensión como la que vivía este hombre, no solamente primero le faltaba una parte de su energía, con lo cual hay un debilitamiento físico también, ¿no? Una parte importante además, ¿no? Sino que encima sumamos a que cuando alguien lleva esa tensión interna dentro,
el cortisol, que es la hormona que producen las glándulas suprarrenales y que tienen que ver con el estrés y la ansiedad, ¿no? Lo que hace fundamentalmente, entre otras cosas, es disminuir el sistema inmunológico. Cuando hay mucho cortisol en el cuerpo, el sistema inmunológico cae en picado. Podríamos decir que tendríamos el 50% de la policía y los mismos ladrones de siempre. Con lo cual, cualquier célula cancerígena puede escapar de esos vigilantes del cuerpo cuando tenemos la mitad del sistema inmunológico. Cuando uno recupera esa parte de su energía, de su alma, y además disminuye drásticamente el cortisol que emite a las células, el sistema inmunológico se recupera también, de una forma rápida, no solamente por la influencia de esa recuperación del alma, también por la propia disminución de las hormonas del cortisol en este caso, y es capaz de comerse el cáncer. Por eso digo que esta conferencia se titula Los milagros de la terapia de vidas pasadas, y milagros va entre comillas, ¿no? Porque aunque sea solamente una expresión desde el alma, para mí es algo normal. Nuestra esencia es el alma. Por lo tanto, no es un milagro la expresión del alma a través de estos cuerpos. Quiero que entiendan que de la terapia de vidas pasadas, como decía el doctor Kabul y algunos otros ponentes, se pueden resolver cuestiones físicas incluso. Cuestiones físicas no explicadas por la ciencia. Aquí les cuento el caso de un psicólogo clínico, 42 años en ese momento. Desde niño, bueno, estábamos tratando cuestiones emocionales en consulta. Y en un momento dado va a una vida pasada, donde en una pelea, era un vikingo, en una pelea le clavan un hacha en el hombro derecho. En ese momento, obviamente, y esta es de las cuestiones que la gente que no haya hecho terapia regresiva debe conocer, que es que en terapia regresiva, en terapia de vidas pasadas, como llama el doctor Kabuli, cuando hay una experiencia física, duele. Cuando te clavan un hacha en el hombro, sientes dolor en el hombro. No les digo que como si te la clavaran de verdad, pero bueno, se siente y por supuesto no se sangra, pero sí hay un dolor, y a veces un dolor profundo. Entonces este hombre pega un grito, primero, le pregunto qué pasa, dice, me han clavado algo, definen que es un hacha, se agarra el hombro con un gran dolor que mantenía en ese momento. Él sobrevive a esa experiencia, lo encierran durante años, al final lo liberan, muere de viejo, ¿no? Y aquí viene el milagro, entre comillas, ¿no? Cuando termina la sesión le digo que abra los ojos y él se agarra el hombro derecho. En ese momento yo pensé que es que le seguía doliendo el hombro. Y él me mira y me dice, no, me lo estoy tocando porque es que no me duele. Entonces yo no entendía por qué me preguntaba, por qué me decía que no le dolía, ¿no? Porque para mí era lo normal que no le dolía. Y me cuenta una historia que yo no sabía, que es que él desde niño, desde que tenía uso de razón, tenía un dolor del hombro terrible, del hombro derecho, que le impedía, entre otras cosas, dormir del lado derecho. Su madre desde niño le metió primero en pues, radiografías, que era lo que había en aquel momento, luego ecografía, luego resonancia magnética, y a partir de ahí todas las máquinas que se inventaban para mirar el interior del cuerpo humano, él era sujeto pasivo de esas máquinas, lo metían en esas máquinas para ver qué es lo que tenía ese ya adolescente y adulto que no podía, por ejemplo, conducir más de 10 minutos sin tener dolor, o que todas las noches se despertara con grandes dolores, porque inconscientemente se giraba del lado derecho y tenía un dolor profundo, ¿no? Han pasado 2 años y medio. Él lo veo mucho, porque además vivimos con 2 portales de diferencia. O sea, el mismo edificio que tiene varios portales, y él es vecino mío. Lo veo frecuentemente, charlo con él frecuentemente. Hace 2 años y medio que no tiene dolor de hombro. Podemos decir que nunca había pasado más de 24 horas sin dolor del hombro. Y ahora lleva 2 años y medio sin ese dolor. Este es otro de los milagros que podríamos decir, cuando recuperamos esa parte de nuestra energía, del alma, que está atrapada en esa experiencia.
Porque aquí sí que considero, en mi opinión, que solamente tiene que ver con la recuperación, con el liberarse de esa experiencia a través de la recuperación, del entendimiento. Para que se hagan una idea, como para el alma el tiempo no existe, está todo presente, hay una parte cuando hay un trauma como ese, hay una parte de tu alma que se escinde de tu alma principal. Una parte, el alma es energía y la energía se puede dividir. O sea, hay una parte de tu energía que se escinde de la energía principal. Al igual que se explica a través de la física cuántica, con el entrelazamiento cuántico, que dos partículas energéticas que han estado unidas siguen conectadas a pesar de estar incluso físicamente a miles de kilómetros, y cuando en un laboratorio dos neutrones, por ejemplo, que han estado juntos, uno de ellos se gira, el otro se gira también, al mismo instante, además a 1000 kilómetros, pero no hay tiempo o sea, no hay diferencia de tiempo. Al mismo instante que se gira en un laboratorio, se giran otros. Y estos son experimentos de física, esto sí que es ciencia, ¿verdad? Quizás todavía no se entienda del todo, pero cuando yo entendí algo de la física cuántica, dije, bueno, claro, esto es lo que le ocurre al alma, es igual que lo que le pasa al alma. El alma se escinde, pero sigue conectada a la parte principal que ha estado conectada, enviándole las señales de dolor, en este caso, porque yo me escindí, o sea, como parte de alma, por esa experiencia traumática de que me atraparon a través de un hachazo en la espalda, en el hombro derecho. Y entonces me está mandando todavía las señales del dolor. Y eso se refleja aquí, porque está conectada con el alma principal, dándole señales de dolor. Entonces, cuando realmente se hace todo lo que se tiene que hacer en esa experiencia de vida, que sería muy largo explicarlo ahora en esta conferencia, y se recupera esa parte de la energía que queda atrapada en esa experiencia, de pronto el síntoma, que es ese dolor en este caso, porque los síntomas que nombraban casi todos los ponentes anteriores pueden ser físicos, emocionales o mentales, pensamientos también, pensamientos intrusos, ¿no? Son pensamientos que nos vienen solos y que son reiterativos y que no van a ningún lado, más bien a complicarnos la vida, ¿no? Pero no intentan solucionar nada, ¿no? Entonces, de pronto ese síntoma físico desaparece. Para muchas personas, esto puede ser un milagro, pero no lo es. Yo formo terapeutas de hace ya más de 7 años y el primer documento que entrego a mis alumnos dice lo siguiente. La primera frase del primer documento: la terapia de vidas pasadas parece magia, pero no lo es. Realmente, al decir magia me refiero a esos milagros que se producen, ¿no? Esas transformaciones tan profundas en las personas. Y no solamente a nosotros como terapeutas, cuando fuimos alumnos de Kabuli, en este caso, que fui yo, y muchos otros que estamos aquí, se nos produjo una transformación profunda. Yo ya venía, como digo yo, de nacimiento, como comentaba Lili, yo tenía una vocación de ser psicólogo desde niño, no me dejaron. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre me pasaron cosas extrañas. Yo veía las almas, veía futuro, veía gente que se iba a morir, en fotos incluso, ¿eh? Y siempre se morían. Y realmente, después de leerme Psicopatología de la vida cotidiana de Sigmund Freud, con 14 años, decidí que yo quería hacer eso que hacía Freud, de ahondar en el mundo oculto de la mente humana, ¿no? No tanto pensaba a pesar de que veía las almas, no tanto en la parte álmica de toda esta cuestión, que para mí es el centro del trabajo de la terapia de vidas pasadas, obviamente, sino el mundo escondido que tenía el ser humano detrás de esa aparente lógica, donde solamente existía lo físico, ¿no? Eh, Porque algo curioso, ¿no?, que me preguntan mis pacientes, a veces algunos de los pacientes, cuando tengo confianza y hablo del alma con ellos, ellos me preguntan, bueno, pero ¿tú crees en eso? ¿Tú crees en el alma, no? Yo mi respuesta es, miro el sillón donde están sentados y le digo, ¿tú crees en ese sillón? Y dicen, claro, y lo puedo tocar, está aquí. Y digo, pues lo mismo te digo, he visto cientos de veces, he tenido interacciones físicas incluso con ella, a veces para mi desgracia, ¿no? Porque a veces no es agradable, ¿no? Sobre todo
cuando no estás formado en esta técnica y tienes alguna experiencia de ese tipo, puede dar miedo. Pero cuando ya estamos formados en esto, ya no nos da miedo. Al contrario, creemos que, por lo menos yo opino, que son los trabajos más hermosos que podemos hacer como terapeutas de la terapia de vidas pasadas, ¿no? Me gustaría hablarles de otro cambio, incluso ya en lo físico, de forma inmediata, que se produce en mi consulta, para que vean hasta dónde puede llegar la influencia, la interacción de otras energías en nuestro campo vibratorio. Como les dije, en mi libro de Posesiones Espirituales Más Perdidas extracta 21 casos raros, dentro de lo raro que ya son estos casos. Y hay un caso que no está en el libro, pero sí que tiene una entidad suficiente para haber estado. Y es un caso en el que me llaman un chico joven, de 30 y pico años, un ejecutivo. Yo vi que era un ejecutivo de una empresa grande de Canarias. Y este hombre me llama muy preocupado por su madre. Su padre había muerto hacía 2 meses y su madre estaba muy mal, decaída físicamente y mentalmente decaída, ¿no? Yo quedé con ellos. Esto, para que se hagan una idea, fue remitida esta persona por un médico de cabecera de la Seguridad Social, de la Sanidad Pública de España, a un psicólogo, que en este caso era yo. Aunque yo he de confesarles que yo no trabajo de psicólogo, pero la médico de urgencias, no, médico de cabecera, en este caso era una paciente mía. Y ya veía que la única opción que tenía con esa mujer es darle ansiolíticos porque tenía mucha ansiedad, y ya sabía que yo podía ayudarle de otra forma, porque la otra opción era medicarla al resto de su vida. Y me la manda, ¿no? Yo, cuando ella entra por la puerta, noto la presencia de una entidad. No sabía quién era, ¿no? Tampoco sabía qué le había pasado. Y entonces cuando me comentan que es que su marido murió hacía 2 meses, ¿no? Su hijo, vestido de ejecutivo, se sentó a mi derecha, la mujer enfrente, y todavía sentada, la miro a los ojos y le digo: señora, usted, desde que murió su marido, ha notado cosas extrañas en su casa. Y me dijo, miró a su hijo muy extrañada, me miró de nuevo y me dijo: ¿cómo qué? Yo le relacioné una serie de cuestiones que vemos muchas veces en consulta, ¿no? Como que de pronto tenemos frío, así inexplicablemente, en algunas zonas de la casa, que de pronto, obviamente, hay objetos que se mueven o cambian de lugar, oímos ruidos, sombras, vemos sombras, sentimos la presencia que nos tocan incluso, ¿no? O nos susurran al oído, ¿no? Esta mujer, con los ojos muy abiertos, miró a su hijo. El hijo hizo un gesto con la cabeza, como diciendo: cuéntale. Me miró de nuevo y me dijo: todo lo que usted ha dicho ocurre en mi casa. Una aclaración previa: cuando llegó a mi consulta, esta mujer llegó con un bastón. Del otro brazo estaba su hijo, que la agarraba desde el codo a la muñeca, el brazo. Ella vestida de negro, encorvada, con una joroba bastante pronunciada y con algo que yo nunca había visto, que era unas ojeras que abarcaban, pues le diría casi el tamaño de mis gafas. Abarcaban todo esto, de un color marrón de diferentes tonalidades. Les podría decir que parecía un mapache, ¿no? Algo parecido a un mapache, esos mapaches que tienen como un antifaz, ¿no? Además era muy blanca de piel ella, con lo cual el contraste era asombroso. Bueno, hicimos la sesión de trabajo, como se hace a través de estas estrategias que también se aprenden en la formación como terapeuta de vidas pasadas. Y mandamos el alma de su marido a la luz después de hablar con él. Él no sabía que estaba muerto. Todas las interferencias que producía a nivel energético, al igual que tenemos un déficit cuando una parte de nuestra energía se cinde de nuestra parte principal, hay, por así decirlo, una interferencia extraña también de las almas que se nos conectan, porque toda su psique, que se sigue manteniendo, los pensamientos, emociones, vicios, rencores, rabia, por ejemplo, sigue estando ahí, nada ha cambiado, lo único que pasa es que no tienen cuerpo, pero sigue estando ahí todo. Pero claro, son energía. Esa energía con una vibración determinada está alterando nuestro campo vibratorio. Y está influyendo en los pensamientos, está influyendo en nuestra energía, en nuestras sensaciones físicas incluso, ¿no? Bueno, después
de hacer esta experiencia, de mandar este alma a la luz, ocurrió ese milagro, entre comillas, ¿no? De pronto, ella abre los ojos y se sienta. El hijo se alonga. Alongarse es otra palabra canaria. Significa echarse para adelante, echar el torso para adelante, ¿no? Se echa para adelante en la silla y con los ojos muy abiertos me mira a su madre. Yo lo miro, le digo, ¿no te crees lo que estás viendo, no? Y dice, no. Digo, pues es cierto lo que están viendo. Su madre no tenía ojeras. O sea, toda la piel, o sea, esa antifaz que tenía realmente de color marrón, de diferentes tonos de marrón, que abarcaba, como les digo, desde debajo de la ceja hasta la parte baja del ojo, había desaparecido por completo. Toda la piel de su cabeza, de su cara, tenía el mismo blanco, un blanco inmaculado, porque era una mujer que no iba a la playa, ¿no? Hacía muchos años, ¿no? De pronto se fue a levantar porque me pidió que la abrazara, ¿no? Esta conexión, esta conexión amorosa que a veces existe, porque es que nuestro campo vibratorio y como terapeutas nos conectamos. Los buenos terapeutas se conectan con su chakra del corazón y expanden su energía luminosa para que los pacientes vean una luz, alguien que las acompaña desde el amor, desde decir, yo quiero ser como está este señor que me está aquí acompañando, y además nosotros nos encargamos de decir, tú puedes estar aquí también, ¿no? En esta serenidad, en esta paz, ¿no? Lo puedes conseguir, ¿no? Si yo lo conseguí, y cuando me empecé a trabajar era como una piedra a nivel emocional, tú también lo puedes conseguir, ¿no? Este hombre, que era el hijo de esta mujer, de pronto se levanta. Cuando la madre se va a levantar para darle un abrazo, se levanta corriendo, le entrega el bastón. La madre rechaza el bastón, le dice, no, no. De pronto le dice, le va a agarrar el brazo para sostenerla. Dice, no, no, estoy bien. Ya no tenía joroba, o sea, ya no estaba concheta, estaba recta completamente, sin esas ojeras, me da un abrazo. La acompaño a la puerta después de un rato de estar charlando, y en la puerta seguimos despidiéndonos. El hijo no paraba de mirarnos. Me miraba a mí, miraba a su madre. Me volvía a mirar a mí, volvía a mirar a su madre. Yo en un momento dado lo miro y le digo, no te crees todavía lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Y me dice, no, no entiendo qué ha ocurrido aquí, ni sé lo que ha ocurrido aquí. Y le digo, bueno, quizás algún día lo entiendas, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es que tu papá ya no está aquí y estaba intercediendo tu mamá, ¿no? Él me preguntó cuándo tendría que traer a su madre de nuevo. Le dije que por mí no haya falta que la trajera ya, ¿no? Que no la veía, si no veía que su madre había cambiado su energía y todo, ¿no? Él, muy asombrado, se fue sin darme las gracias, o sea, dándome las gracias, obviamente, se fue de la consulta y ya nunca más llamaron, porque además les dije, si ves que hay algo que queda, llámame, ¿no? Porque has visto cómo funciona esto, ¿no? Nunca más llamaron. Obviamente, para mí eso indica que esa persona sanó del todo. Estos son 3 ejemplos de, de casos bastante asombrosos, como ven, ¿no? Para dar tiempo a alguna pregunta, me gustaría contarles un último caso, además porque hay alguien que preguntó sobre la epilepsia. Tuve un caso de una niña de 13 años con epilepsia disociativa, con con amnesia, con pérdidas de memoria, o sea, se quedaba catatónica durante minutos u horas, ¿no? Esta chica estaba en tratamiento psiquiátrico, con medicación. Su padre también era paciente mío, y él me contó el caso. Yo le dije, pues, mi alma, o mis guías, o la combinación de ambos, ¿no? Me pasan información de vez en cuando, ¿no? Le dije que los medicamentos le estaban haciendo más mal que bien, y finalmente trabajé con ella, ¿no? Hicimos realmente en la parte final, porque hicimos las primeras 3 sesiones en las que no se metían profundamente, hicimos una última sesión donde conectamos con una vida pasada y también con un alma perdida. La combinación de ese trabajo que fue el mismo día, de vida pasada y alma perdida,
hizo que esta niña, que llevaba un mes y medio casi a diario teniendo que ir al hospital, la enviaban desde el colegio al hospital y con crisis de ausencia desde minutos hasta horas, observada durante la noche entera en el hospital para ver el ciclo de sueño, etc., dejara de tener crisis epilépticas. De esto hace ya pues, aproximadamente 5 meses y medio, en los que ya no ha tenido ninguna crisis de este tipo, ¿no? Un cambio radical, porque además ella empezó con estas crisis desde que tenía 3 años y medio, hasta los 9 años tuvo crisis, hubo un periodo donde no, que es bastante habitual, donde no tuvo crisis hasta los 13 años, que es cuando le empezó de nuevo y cuando yo empecé a trabajar con ella. A partir de ahí, como les digo, sus crisis de ausencias desaparecieron por completo. Fue radical. Desde el mismo día que hicimos ese trabajo, en una única sesión, primero una entrevista, obviamente, en una única sesión, esta joven, que hoy tiene ya 14 años, dejó de tener estas crisis. Hasta aquí es lo que quería decir, el mensaje final para todos ustedes, terapeutas, personas que hoy conocen esta técnica, aquellos que ya se han trabajado con esta técnica. El mensaje final es: no limitemos la expresión de nuestra alma. Nosotros somos nuestra alma. No nos identifiquemos con este cuerpo solamente, ¿no? El alma es la esencia de nuestra existencia y es toda la conciencia. Cuando no limitamos la expresión del alma, ocurren estos milagros. A través de estrategias como la terapia de vidas pasadas, se puede lograr cambiar absolutamente nuestra existencia. Pero para ello hay que entregarse a fondo. Y este mensaje, como digo, es para todos ustedes, ¿no? También para los terapeutas. No limiten la expresión de su alma cuando interactúen con aquellos que necesitan su ayuda. Porque si te conectas con la esencia de tu alma a través de la vibración amorosa desde el chakra del corazón y envuelves con esa energía a tu paciente, realmente, finalmente, serán ellos los que te digan a ti: gracias, gracias, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en este proceso. Sé que sin ti y sin esa energía que hoy he sentido a través de la conexión que he tenido hoy contigo, no me hubiera atrevido a hacer este trabajo. Esto es algo que me han repetido frecuentemente mis pacientes. Pero para ello hay que tener la conciencia de que somos un alma viviendo esta experiencia terrenal. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias a ti, pero vamos a ver porque hay preguntas, ¿eh? Preguntan cómo se llama su libro que mencionó sobre casos de milagros con TBP. Mi libro, ¿te refieres? Sí. Ah, se llama Posesión Espiritual y Almas Perdidas, se llama. También lo pueden encontrar en Amazon. Posesión Espiritual y Almas Perdidas, Nacho Román. Bien. ¿Dirías que la curación se produciría al recuperar esa fragmentación de alma de ese momento traumático específico en el que se produjo el trauma relacionado con la violencia en la vida actual? Bueno, he puesto 2 casos diferentes, ¿no? Bueno, he puesto varios casos más, pero 2 casos muy claros para mí de cuestiones de curación física, ¿no? Uno de ellos donde hay una cuestión que tiene que ver solamente con una vida pasada, es la recuperación de una parte de la energía que pierde una persona en una vida pasada, que es la que le dan un hachazo en el hombro y de pronto no hay nada más que eso. Y otra en la que hay un cáncer, donde se recupera parte de energía, pero también no olvidemos que tenemos un cuerpo físico que reacciona aquí y ahora, si tiene que ver con esta vida como tenía que ver, reacciona aquí y ahora a las emociones que hay tan intensas como es la de un maltratador, por ejemplo. Y un maltratador lo que tiene básicamente es estrés interno, ¿eh? Un estrés profundo interno que genera cortisol. Y el cortisol es un asesino del sistema inmunológico. Entonces no podemos descartar que haya una combinación entre lo que es la interacción entre la recuperación energética de esa parte de tu alma con la parte de que el cuerpo se defiende también a través del sistema inmunológico.
No somos, como digo, un alma en una experiencia corpórea, y el cuerpo también tiene bastante que ver con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y cómo reacciona y cómo funciona el cuerpo, ¿no? La pregunta continúa. ¿O verías necesario recuperar todas las fragmentaciones que se pudieran haber producido en esa vida pasada para esa completa curación de estas dolencias físicas? Bueno, lo que Esa sea, pregunta implícita. en esa vida pasada, ya sabes, Lili, que tú esta pregunta que se recupera, se intenta recuperar, por supuesto, todas las fragmentaciones de esa vida pasada. Otra cosa es la pregunta es si hay que recuperar todas las fragmentaciones del alma de todas las vidas pasadas. Bueno, pues lo que yo he visto es que no, para una cosa concreta, accediendo por lo menos a la vida donde se produce el evento más importante, porque no olvidemos que puede haber, por ejemplo, un tema de abuso sexual, puede haber muchas vidas donde estemos repitiendo la historia del abuso, pero muchas veces accediendo a la más antigua, a la más intensa, a la que el alma decide recuperar. Como para el alma no existe el tiempo, existe una única vida, una única existencia, desde que tenemos la lógica del el sacar lo que tengamos que haya atrapado y recuperar la energía, el alma puede recuperar las energías de muchas vidas al mismo tiempo, pero que tengan conexión entre ellas, ¿no? Y por eso no tenemos que acceder a todas las vidas similares, ¿no? Porque el alma, que le da igual, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando del hacha, por ejemplo, es una única experiencia y muy concreta, además, un hacha en un hombro, ¿no? Entonces ahí sí se recupera toda la energía de esa vida y de pronto, como ocurrió, el dolor del hombro desapareció al instante, además, ¿no? Ujú. Bien, acá Angélica pregunta, en una regresión me quedó un dolor en la cadera, pierna derecha, que en ocasiones se me repite el dolor. Yo lo sentí en la regresión al darme una patada. Pregunto, ¿eso termina de desaparecer o es aconsejable volver a hacer la terapia? Bueno, a ver, si estuvo bien hecha la regresión, eh, podía haber durado un par de días y desaparecer, ¿no? Quizás no se hizo todo lo que se tenía que haber hecho, quizás, ¿no? Entonces, en ese caso aconsejo, si ya lleva un tiempo manteniéndose ese dolor, que se sintió claramente en esa experiencia de regresión, volver a esa experiencia para terminar de liberar todo eso que quedó atrapado ahí, ¿no? Claro. Aquí, desde Chile, preguntan, ¿se puede realizar autodesposesión? Y si es así, Bueno, ¿cómo la realizas? bueno, a ver, depende. Mira, si está tu mamá, que es amorosa y se conecta todas las noches contigo, y tú tienes conciencia de qué estás haciendo, de quiénes somos, que somos almas, ¿no? Y tu mamá es un alma perdida, ¿no? Que no debe estar ahí, da igual lo que nos hagan, lo que nos diga, el beneficio que saquemos. Dentro del libro tengo un capítulo que habla de por qué enviar a las almas a la luz, ¿no? Ahí dan las razones fundamentales porque da igual quién sea el alma que esté ahí, no es conveniente que esté ahí. Primero porque estamos parando su evolución, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto nos está afectando a nivel físico, incluso aunque sea mamá. Yo he visto pacientes míos que tenían asma porque su mamá murió de un problema de pulmón. Y cuando se sacó mamá, salió en su campo vibratorio, se quitó el asma después de 30 años que tenía asma, ¿no? Entonces, si es así, con un mínimo de entrenamiento, básicamente hablando con el alma y abriendo un túnel de luz, y, pues, yo entreno a mis pacientes a veces para que hagan esas cosas con eh, almas familiares, básicamente. Pero obviamente un obsesor, tú sabes, Lili, un obsesor o un oportunista que esté ahí con un poco de mala baba, o no te digo nada, un ser de la oscuridad, por supuesto, da igual lo que le hagas, que le pongas velas, que reces novenas, que hagas lo que hagas, no se va a ir. Entonces sí necesitas un terapeuta y aconsejo que sea un terapeuta de terapia de vidas pasadas formado, Experimentado. experimentado, formado por Kabuli especialmente, o por cualquiera de nosotros que seguimos la doctrina de Kabuli. La formación que hacemos es pues la que nos enseñó Kabuli, siempre con algunas pequeñas modificaciones que vamos añadiendo a través de nuestra experiencia, pero con alguien, como dice Lili, experimentado y honesto, porque todos conocemos los fraudes que hay en estas cuestiones energéticas, ¿no? La cantidad de gente que se aprovecha. Yo tuve un paciente que le llegaron a sacar 60.000 euros en una semana para hacer una exposición y nunca le hicieron nada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con quién uno... Claro, sin duda.
Mira, aquí hay muchos gracias, 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 muchas gracias por compartir, gracias, excelente, gracias por compartir. Aquí hay un mensaje más largo. Hay tanto amor y sabiduría en tus palabras, Nacho, que solo tengo palabras de agradecimiento. Tu energía bonita me llega cruzando el continente. O sea que es alguien de este lado del charco. Gracias, gracias Nacho, un placer escucharte. Pregunta, ¿te has encontrado con algún caso en el que algún alma perdida se queda unida a ti? Si es así, ¿cómo te cuidas para que eso no suceda? Bueno, me ocurrió en el primer curso de fin de semana que di. Yo llevaba, a ver, yo terminé mi formación como terapeuta y miré a Kabuli y le dije, un día estaba solo con él y le dije, José Luis, siento que, o sea, que quiero dar cursos de fin de semana introductorios, ¿no? Y siento que estoy preparado para ello. ¿Tú qué opinas? ¿No? Realmente no le estaba pidiendo permiso, él tampoco lo vio como que estuviera pidiendo permiso, pero sí quería saber su opinión, ¿no? Él me miró y me dijo, ¿tú te sientes preparado? Yo dije, sí. Yo también lo creo. Y entonces yo empecé a dar cursos de fin de semana, introductorios, obviamente, no de formación de terapeutas, que hace falta muchos años de experiencia para formar terapeutas, pero sí introductorios. Y el primer curso que di, a los 6 meses de terminar mi formación, fue el curso más duro que he tenido en mi vida. Fue como una prueba del cielo. Tuve 9 pacientes, ahí hice 9 sesiones de regresión desde el viernes por la tarde al domingo por la tarde, todos de posesiones espirituales, a cada cual más dura. Obviamente el cansancio hizo mella en mí. Y a través del cansancio físico, ellos pueden aprovechar para conectarse contigo, ¿no? Yo noté cómo se conectaron una o dos entidades conmigo en ese momento. De hecho, me dio una taquicardia nada más terminar la formación, una pequeña taquicardia, no tuve que ir al médico ni nada, ¿no? Yo notaba como el corazón acelerado, también entre el cansancio físico y esta interferencia energética, pero yo tengo una gran capacidad para quitarme de encima. Esto es innato, o sea, en mí. Yo las tengo desde que era niño, esta cuestión, ¿no? Es algo igual que sano con las manos, igual que del futuro, pues tengo la capacidad de conectar con esas entidades. Entonces lo que hice fue llegar a mi casa y abrir ese túnel de luz y extraer esas energías que salieron claramente 2 o 3 entidades de mi campo vibratorio, y lo más lo sentí perfectamente y a partir de ahí todo volvió a la normalidad. Con lo cual, esto duró 1 hora, lo que tardé en llegar a mi casa realmente, ¿no? Y nunca más me ha pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues José Luis Kabuli lo decía, ¿no? Una luz azul en que te envuelves, yo me conecto con mi propia energía, desde el corazón, y expando en un húngaro de energía, porque a veces lo noto, o sea, yo llego a un paciente donde hay pacientes con entidades bastante duras que llegan a consulta. Yo lo noto enseguida, a mí el plexo solar es mi testigo. El plexo solar, la boca del estómago, el chakra que está ahí, manifiesta de pronto que hay una entidad oscura. Si es mamá, la mamá a lo mejor ni la noto, porque es una vibración muy hermosa, amorosa, acompasada con la del paciente, y a lo mejor ni la noto, ¿no? O a lo mejor sí, no, depende, ¿no? Pero si son oscuras siempre. Entonces yo lo que hago es protegerme en ese momento. Yo no hago una preprotección, sino cuando detecto enseguida algo, como tengo esa facilidad para detectar. A todos aquellos que no tengan la facilidad para detectar, como me pasa a mí, les aconsejo que hagan la protección desde el principio, cuando empiecen a trabajar con el paciente, ¿no? Pero yo lo hago una vez lo detecto. Entonces amplio mi campo vibratorio, que era como un hongo, es como que pulsar a través de mi propia energía hacia afuera de mi campo vibratorio la energía de esa entidad oscura que está interfiriendo, y que a veces la interferencia es fuerte porque te pueden dejar sin fuerzas, por ejemplo. Te puede incluso costar hablar. Estás aquí delante del paciente y como te despistes un poco, notas como se te ha ido la fuerza, como te cuesta incluso hablar, ¿no? Entonces sí es conveniente, obviamente, protegerse, y si no se tiene esta capacidad de detectarlas rápido, protegerse antes de la sesión. Bien, y la última pregunta. ¿Piensas que se puede curar un adenoma paratiroideo con esta terapia? Me aconsejan operarme, aunque no es urgente. Me da mucho miedo que me abran el cuello y hasta dudo de si este miedo tiene que ver con la muerte en una vida pasada. Bueno, a ver,
no somos adivinos, obviamente, ¿no? Ya lo decía Claro, Kabul, no se lo decía Kabul, y todo era cuestión de probar, ¿no? O sea, yo he tenido cuestiones físicas más complicadas que esta, como hablamos del cáncer, por ejemplo, o cuestiones de tiroides también, he tenido varias, con buena solución, pero hay otras que no. Hay otras que realmente tienen que ver con algo muy concreto y físico, ¿eh? Que puede tener que ver con algo exclusivamente del cuerpo físico, ¿no? No tiene que ver con una alteración energética que está en el chakra de la garganta, que está afectando la tiroides y que puede venir, por ejemplo, de un ahorcamiento en una vida pasada, por ejemplo, ¿no? Como me he encontrado yo algún caso de tiroides y que una vez trabajado esa experiencia de vida pasada y recupera esa parte de energía que ha perdido esa experiencia de vida, de pronto empezar a disminuir los síntomas que tenía, la inflamación que tenía de la tiroides, y empezar a normalizarse los parámetros, ¿no? Entonces todo es cuestión de probar, ¿no? Sobre todo es importante aquellas cuestiones que no tienen explicación científica a nivel físico. Obviamente, si tenemos un accidente de moto y tenemos la tibia y el peroné rotos, hay que ir al médico rápido. Pero si de pronto me duele la rodilla, todo está bien, me hacen un escáner, está todo bien colocado en su sitio, nadie se explica por qué me duele la rodilla, para mí eso es carne de cañón de una terapia de vidas pasadas. Entonces, lo de la tiroides es probar, realmente, lo que aconsejaría. No hay... seguro. Seguro, es mucho, pero además es mucho más a ver, más sano, no, más fácil probar primero con esta terapia, a ver qué Sí, resultado podemos, porque después de todo nos están abriendo el cuello, claro sí, que no nos gusta, ¿no? sí. Así Bueno, que es sí, que para que se hagan una idea de la cantidad de afecciones físicas que pueden venir desde el punto de vista de las emociones de otras vidas o incluso de esta vida, yo estuve en Barcelona en una conferencia de medicina integrativa con ese grupo de médicos en el que yo participaba, donde había un cirujano americano que hacía algo que en España no se podía hacer, pero bueno, en Estados Unidos, este era americano, pero de Estados Unidos, de América, este hombre operaba por laparoscopia rodillas, atletas, básicamente atletas de élite, de estos de olímpicos y cosas de estas. Y él veía a futbolistas, y él veía que había un patrón en muchos de ellos, que había un componente emocional muy alto, ¿no? Entonces él de pronto hizo un experimento que es, y lo explicó en la conferencia, dice, a la mitad ha cogido grupos, la mitad de la gente lo operaba, y la otra mitad lo único que hacía es los agujeritos de la laparoscopia. Hacía el paripé durante media hora que los estaba operando, pero lo único que hacía es los agujeritos de laparoscopia. O sea, alguien se despertaba y veía dos agujeros en la rodilla, pero no hacía nada más yo. Y él decía que el nivel de curación que tenía de los dos grupos era el mismo. O sea, que la gente que operaba y la que no operaba, el nivel de curación era el mismo, ¿no? Obviamente aquí no podemos, no es un experimento como para demostrar qué porcentaje tiene que ver con las emociones y qué no, porque aquí se puede mezclar, puede que muchos de los que operó físicamente también tuvieran un componente emocional, o sea que el componente emocional fuera más del 50%, pero lo que sí se demuestra es que hay un alto componente de experiencias emocionales que afecta a lo físico. Y esas experiencias emocionales pueden venir de vidas pasadas, obviamente. Esa alteración emocional. Entonces aquí, como dice Lili, es probar y es más barato y más lógico primero probar con una estrategia como esta. Y si vemos que no funcionan, pues ya entregarnos entonces a hacer claro, una operación, por claro, ejemplo. claro, Sí. seguro, seguro. Nacho, muchas gracias. Ha Gracias a ti, sido Lili. muy ilustrativa tu ponencia, muchas cosas interesantes y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Lili. Muchas gracias. Bye. Bye. Gente.